Ah, lo que vamos a hacer hoy es introducir qué pasa cuando las series son no estacionarias. ¿Sí? Es decir, lo que habitualmente veníamos suponiendo era que estábamos en un escenario en el cual todas las series tenían más o menos una forma que podíamos describir como la que voy a poner a continuación. Solo déjenme hacer un poco de espacio aquí. Bien, imaginemos, lo que regularmente habíamos estado pensando es que era un mundo en el cual teníamos el tiempo y por aquí teníamos la serie, denotémosla por X, que era la que habitualmente estábamos utilizando, y decíamos que una serie estacionaria era aquella que, dada su media, eh, sabíamos que la serie podía oscilar alrededor de esta media, ¿no? Y a esto le llamamos un proceso estacionario. Era estacionario porque, digamos, la oscilación alrededor de su media la volvía, recordábamos el concepto general de ecuaciones diferenciales, que luego volvimos ecuaciones en diferencia de que se estaciona alrededor de una media. Bien, ahora, en este mundo de la estacionariedad, entonces construimos técnicas para analizar los datos. La primera técnica que construimos fue los autorregresivos, que luego cambiaron a los ARMA y que luego dieron pie a todo lo que conocemos como SARIMAX en general, ¿no? Eh, bien, estos siguen suponiendo la idea de que la serie es estacionaria, ¿no? Luego, lo que hicimos fue decir, bueno, pero no solo queremos analizar información que sea univariada, vamos a hacerla multivariante. Cuando lo hacemos multivariante, entonces introducimos el concepto de vector. Y cuando hacemos vector, entonces pensamos que en realidad X ya no es una serie, sino es un vector de series. En este caso tendríamos X1 en el momento T, así hasta XK en el momento T. Y bajo esta idea construimos un objeto que llamamos bar, de orden P también. Y dijimos, bueno, los bar son, digamos, son procesos, son técnicas que pueden modelar series que en lo individual son estacionarias. Entonces, hasta este punto seguimos hablando de estacionariedad en la forma que estoy dibujando en la gráfica azul. Ahora, este escenario de estacionariedad, si lo pensamos con cuidado, en realidad es significativamente restrictivo, porque casi nada es estacionario en la realidad. O bueno, o muy pocas cosas son estacionarias, al menos en el mundo económico. Algunos de los ejemplos que di al principio de la clase, por ejemplo, fue como el número de pasajeros transportados en el metro, que en alguna medida podía ser estacionario, pero suena difícil encontrar ejemplos que sean estacionarios. Tal vez los retornos accionarios de algún conjunto de acciones puede ser estacionario. La tasa de crecimiento de la economía puede ser estacionaria en alguna medida, eh, bajo la idea que tengo en la gráfica azul. Pero, ¿qué hacemos cuando en realidad lo que estamos enfrentando son situaciones más o menos comunes, que es cuando, si hacemos una gráfica similar, tenemos el tiempo y tenemos la serie? ¿Qué hacemos cuando en realidad el proceso es más algo como es? ¿Sí? Es decir, en esta situación ya no es estacionario porque si yo calculo la media de este proceso, seguramente estará por aquí, pero resulta ser que la media no es precisamente un buen predictor de la trayectoria de la serie, ¿vale? Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es relajar un poco el concepto de media y vamos a decir que la media puede ser algo que dependa del tiempo, ¿vale? Bien, entonces, partamos de la siguiente idea. Asumamos por un momento que lo que tenemos ahora es una notación que estoy cambiando un poco, es una serie que es y igual a la suma desde delta j por t elevado a la j más xt, eh, donde xt es un arma. Entonces, asumamos que este xt que está aquí es un arma de orden pq, del que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, desmenuzamos un poco quién es esta ecuación. Bien, esta ecuación tiene por un lado
una suma que está aquí. Bien, esta suma que está aquí está representando un conjunto de posibles trayectorias no lineales necesariamente de la serie. Entonces, eh, veamos qué es eso en realidad. Eso en realidad, si lo descomponemos un poco, lo que tenemos es que y es igual, si empieza en j igual a 0, entonces tendríamos delta 0 por t elevado a la 0, sería 1, ¿no? Entonces no importa ahí. Más delta 1 por t elevado a la 1, más delta 2 por t elevado al cuadrado, más así hasta más delta m elevado a la t elevado a la m, más xc. ¿Vale? Bien, ¿qué es toda esa expresión que estoy agregando? ¿Qué es toda esa expresión que estoy agregando aquí hasta hasta después de delta cero? ¿Qué es? ¿Qué tipo de forma creen que tiene? ¿O qué nombre le darían a eso? No, no es un operador de Stagg necesariamente. A lo mejor si lo analizamos por partes, solamente este componente. ¿Qué es este componente? Es una tendencia, ¿sí? Entonces, lo que estoy diciendo aquí es, ¿qué pasa en el mundo en el cual la variable y es la acumulación de diferentes formas funcionales de tendencia? Tenemos una tendencia lineal, que es el cuadrado azul. Tenemos una tendencia cuadrada, que es cuadrática, cuadrada como le queramos decir, que es la parte de t elevado al cuadrado, y hasta una tendencia del polinomio de grado n. Entonces, básicamente lo que tengo aquí es una ecuación que tiene una tendencia que puede ser cualquier forma que asumamos, eh, más la suma de un proceso arma, porque yo dije que X era un arma. Entonces, hagamos una representación gráfica de ese amigo. ¿Cómo se vería una representación gráfica de esta expresión? Bien, eso implicaría que primero pensemos, primero dibujemos a X, ¿no? X, si X es un arma, entonces lo que yo sé de los armas es que oscilan alrededor de su medio. Entonces, este debería de verse así. Es un arma, ¿no? Centrado en mu. Y mu puede ser cero si queremos, ¿no? Ahorita no nos preocupemos por eso. Entonces, ese es un arma. Ahora bien, pero le estoy sumando, lo que le estoy sumando es un objeto de T. Digamos que aquí lo que tengo es la tendencia. Le voy a poner trend. ¿Cómo sería la tendencia? ¿Qué tipo de forma funcional tendría? Si es una tendencia lineal, sabemos que es una cosa que es una recta, ¿no? Esto es cuando t esté elevado a la 1. Esa es la forma tradicional. Y lo único que cambia es la pendiente, y la pendiente lo único que va a cambiar es cuánto valga delta 1. ¿Sí? Si delta 1 vale 0, pues se elimina, pero si delta vale 1, entonces básicamente es una cosa de 45 grados, ¿vale? Pero dependiendo del valor de delta, esa cosa va a cambiar, es la pendiente. ¿Sí? Pero la tendencia que tengo aquí es una tendencia de un polinomio de grado m. Entonces, en realidad, ¿cómo es esta tendencia? Pues podemos imaginar diversas formas de esa tendencia. Pero asumamos por un lado, por un momento, que es una tendencia más o menos. Digamos que esta es la tendencia, la que está en verde es la tendencia que es más o menos del grado de polinomio. Entonces, digamos que esa tendencia representa la suma desde j igual a 0 hasta m de delta subíndice j de t elevado a la. Digamos que es la forma funcional. Asumámoslo por simplicidad, ¿no? Digamos. Vale. Entonces, tengo un objeto que es una tendencia que tiene una forma polinomial, y tengo otro objeto que es un arma. Ahora, sumémoslo, ¿no?
Sumemos las gráficas de estos dos objetos. Más, obviamente, delta cero, que delta cero es la ordenada al origen. Lo podemos pensar así, delta cero es la ordenada al origen de este amigo. Entonces, ya, tenemos todos los elementos ahora sí para graficar a Y. Hagamos la gráfica de Y. Entonces la gráfica de Y debería de verse como, le voy a poner en rojo los ejes, entonces lo que voy a tener aquí es, tengo el tiempo, aquí voy a tener a Y en el momento T, entonces vayamos señalando dónde están algunos de los elementos. Delta cero debería estar aquí, este es delta cero, ¿sí? Ahora bien, entonces ahí va a iniciar el proceso, pero tengo la suma de un objeto que es una tendencia como la curva verde, más un arma que es la oscilación de esta cosa que grafiqué en blanco, ¿vale? Entonces, si lo sumo, entonces implicaría que más o menos debería seguir una trayectoria como oscilatoria como la verde, pero más o menos debería de verse así. Digo, con un poco de imaginación, ¿no? Aquí sí apelo un poco a que no soy buen dibujante, pero más o menos esa es la idea, ¿vale? Sí. Exacto, exacto. Un buen ejemplo es pensarlo como Hodry Prescott. Hodry Prescott lo que hace es separar. Cuando hicimos el Hodry Prescott, hicimos un filtro que separó tendencia de ciclo. Entonces, más o menos es equivalente a eso. Es como pensar que la curva, que la oscilación blanca es el ciclo y que la curva verde es la tendencia. Es más o menos esa idea. ¿Sí? Entonces ya tiene más sentido. Dicen, bueno, porque como esta curva azul, en realidad sí ya se parece más a los objetos que habitualmente nos encontramos cuando hacemos análisis de datos. ¿Sí? Bien. Estos amigos, entonces, bien, entonces, si esta es la característica que tienen estos amigos, y bueno, asumiendo que me creen que esto puede representar cualquier objeto del análisis económico que ustedes quieran, se puede representar aquí, porque todo depende de la parametrización que asumamos. Por ejemplo, si analizamos retornos a escala, perdón, retornos de una acción, podríamos suponer que esos no tienen tendencia, simplemente son oscilatorios. Si son oscilatorios, eso quiere decir que entonces únicamente todo el componente de tendencia es nulo, es lo único que estoy diciendo. Eh, entonces, ahora bien, esa es una cosa, pero si analizo, por ejemplo, el PIB, yo sé que el PIB sí tiene una tendencia, y a lo mejor es una tendencia como la curva verde, más una parte que es como oscilatoria. Entonces, esto da pie a muchos análisis. Por ejemplo, la gente que hace análisis macro pensando en fronteras estocásticas de producción, piensa que hay una trayectoria de largo plazo del comportamiento de la serie y los choques que la desvían son estocásticos, ¿sí? Otro ejemplo más sencillo es el filtro Hodry-Prescott. El filtro Hodry-Prescott asume que puedes encontrar la trayectoria de tendencia, que se puede entender como el crecimiento natural de la economía o la tasa natural de crecimiento, y las variaciones simplemente son ciclos, ¿vale? Bien, entonces básicamente podríamos decir que cualquier objeto, cualquier serie se puede representar con este planteamiento. Entonces, asumiendo eso como cierto, me voy a regresar un poco a mi planteamiento. Si X es un bar, pero es un autorregresivo, entonces mm, podemos pintar de la siguiente manera. Um, Voy a hacer un espacio aquí. Necesito un espacio. Y me voy a traer mi ecuación que tengo aquí porque de hecho la necesito para retomar la idea. Me voy a traer mi ecuación para acá. Entonces, si esta es mi representación, digamos, esta es le voy a poner así como una representación general de cualquier cosa por los elementos que les dije. Entonces, pensemos qué cosas lo pueden caracterizar. Y la primera cosa que me puedo preguntar de caracterización es la media. Entonces, pensemos en la media.
Bueno, la media es simplemente este objeto que estoy mostrando aquí, que es el valor esperado de Y. Si tomamos el valor esperado de Y, lo voy a desmenuzar un poquito aquí, ¿no? Entonces, el valor esperado de Y de T es igual al valor esperado de la suma que tengo ahí arriba, que es J igual a 0 hasta mu de delta T a la J más XT. Bien, ahora, puedo continuar con esta operación. Acuérdense que el operador esperanza es un operador lineal, entonces puedo operar cada uno de los elementos que tengo en esta ecuación por individual y aplicar el operador esperanza. Vamos a asumir por un momento, eh, solo por simplicidad, que X, que es un proceso ARMA, tiene media cero, solo para evitarnos tener que lidiar con un objeto ahí. ¿Sí? Entonces, si asumo que que el objeto X, que es un arma, tiene media cero, entonces esto se reduce al valor esperado de la suma desde J igual a cero hasta mu de delta subíndice J, T a la J, más el valor esperado del proceso X. Pero el proceso X tiene media cero, entonces este amigo de acá ya podemos decir que este va a ser cero. ¿Sí? Por simplicidad. Entonces, si continúo aquí, entonces el operador esperanza, todo esto es una constante en términos del operador esperanza, porque todos son variables determinísticas. El tiempo es determinístico, delta es determinístico, entonces eso no importa. Entonces, lo que tengo es la ecuación que tengo justamente aquí. Entonces, la media, digamos, es este valor que está aquí, y en general puedo decir que esa es una media que depende del tiempo. Entonces, lo que estoy diciendo es, cualquier proceso, cualquier serie de tiempo, cualquiera, la que sea, tiene al menos una media que tiene más o menos esta expresión y cualquier media que pueda yo imaginarme se puede representar ahí. Eso es lo que estoy diciendo. Vale. Entonces la media, noten que la primera conclusión que estoy tomando es la media ya no es constante. La media es cambiante a lo largo del tiempo. Segunda parte del análisis. ¿Cómo es la varianza? Bien. Analicemos un poco cómo es la varianza. Eh, voy a... Sí, te escucho. El mundo de... ¿Perdón? No, todavía no. De hecho, todavía nos falta bastante para llegar a ese mundo. Perdón, perdón. Sí. De hecho, no, los search son cuando permito que la varianza sea cambiante. En este caso no estoy asumiendo eso. ¿Vale? Vale, bien. Ahora pensemos la varianza. ¿Cómo es la varianza? Bien, el resultado es este que estoy aquí, que voy a marcar aquí en amarillo. Este es el resultado de la varianza. ¿Cómo puedes llegar a este resultado? Sí, hagámoslo. Es algo muy rápido. En realidad, no tiene mucha complicación, pero creo que sí vale la pena que lo desarrollemos. O sea, podemos partir de esta ecuación que tengo aquí arriba, partamos de esta ecuación, partamos de la ecuación principal, que es esta, y calculemos la varianza. ¿Cómo sería la varianza? Déjenme ponerla en rojo a la varianza. Entonces, la varianza sería algo más o menos como la siguiente expresión. Podríamos pensar que la varianza es la varianza de Y, de T, y eso es igual a la varianza de la suma desde J igual a cero hasta M de delta subíndice J de T a la J más XT. ¿Vale? Ahora bien, la varianza tiene la ventaja de que cuando los dos objetos que se están sumando no guardan ninguna correlación entre ellos, entonces
puede abrir la suma y tomar la varianza de cada uno de los elementos. Ese es el caso. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que no hay ninguna relación entre la suma y el término X? Bueno, porque X es un arma. Bien, un arma sabemos que es estacionario, es decir, no tiene tendencia. Entonces, ¿cuánta correlación habrá del arma con la tendencia? No debe de haber ningún tipo de relación común, porque la tendencia es algo creciente y el arma es estacionario. Estacionario en la forma aburrida que lo conocimos. Pensemos de esta manera. Es como si yo les preguntara, ¿cuál es la relación que tiene la gráfica del lado izquierdo con la gráfica del lado derecho? Si les preguntara yo la correlación, ninguna, ¿no? Porque una crece y la otra es casi una cosa que así, ¿vale? Entonces, esa justificación me permite decir que esto entonces es igual, voy a poner abajo para no hacer más espacios al lado, así. Esto es igual a la varianza de la suma desde j igual a 0 hasta m de delta j más t, perdón, por t a la j más la varianza de x. Bueno, pero el primer componente es determinístico, es una tendencia. ¿Cuál es la varianza de la tendencia? Es cero, porque es una cosa que solo depende del tiempo. Y el tiempo es determinístico en este momento. Entonces, resulta ser que esto es igual a cero más la varianza de x. Y la varianza de x vamos a denotarla como sigma cuadrado subíndice x. Entonces, segunda conclusión. A pesar de que este objeto y ya no es estacionario en la forma que yo conozco, es decir, porque puede crecer, porque la media ya no es constante, lo que sí es cierto es que la varianza sigue siendo constante. Entonces, esto da pie a un nuevo objeto. Este nuevo objeto será series que son estacionarias solamente en varianza. Entonces, recapitulemos un poco. Voy a hacer aquí el espacio. Entonces, al principio del curso, yo les dije que había objetos que eran estacionarios. Y esos objetos estacionarios eran objetos que, dado el tiempo, aquí está X, y dada una mu, se comportaban así. Estos eran los objetos estacionarios. Lo que estoy haciendo ahora es romper el supuesto de que la media sea una constante. Esto ya no va a ser cierto. Si esto no es cierto, entonces los objetos que de ahora en adelante voy a tener son objetos que se ven así. Pero estos objetos que se ven así pueden seguir siendo sujeto de análisis para mí en series de tiempo siempre que sean estacionarios, al menos en varianza. Entonces vamos a tener objetos que son estacionarios en media y objetos que son estacionarios en varianza. ¿Les hace sentido eso? ¿Sí? ¿Claro, pasó? Bien. Ok, porque eso es justamente un paso bien importante, ¿vale? Porque vamos a plantear una cosa que se llama raíz unitaria, ¿vale? ¿Qué significa esto? ¿Vale? Entonces, aquí tengo una definición. Entonces, vamos a estudiar el concepto de raíz unitaria. Y el concepto de raíz unitaria parte de la idea de que tenemos un proceso estocástico que tiene esta forma. Es decir, asumamos que tenemos un AR. Esto es un AR1. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cuál es la característica que tiene este AR1? Es que estamos diciendo que el parámetro asociado al valor rezagado vale 1. ¿Sí? De aquí viene la idea de unitario. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, ¿por qué puedo decir que es una raíz? Bueno, porque ¿cómo resolvemos este problema? Este problema regularmente lo que hubiéramos hecho en nuestro análisis de autorregresivos es que hubiéramos despejado, hubiéramos tenido a y de t menos L y de t igual a U. Eso es lo que hubiéramos hecho en el caso habitual. Y hubiéramos podido factorizar y hubiéramos dicho que esto es 1 menos L.
por y de t igual a u de t. Y este amigo que está aquí es un polinomio característico. Este polinomio característico, ¿cuántas raíces tiene? Una, solo una raíz. ¿Y qué valor tiene esa raíz? ¿Cuánto debe valer la raíz de ese polinomio para que salga cero? 1. Es la única posibilidad. Es decir, si piensan esto como un polinomio, eso sería 1 menos x. ¿Cuál es la única solución para que eso valga cero? Que x valga 1. Entonces, por eso se llaman raíz unitaria, porque es la raíz del polinomio característico y que toma el valor de 1. ¿Sí? ¿Dudas hasta este punto aquí? Vale. Este que está aquí, el que estoy subrayado en rojo, es el polinomio característico que reexpreso en la ecuación que está en rojo, ¿no? Es un polinomio de grado 1, sencillo. Sí, exacto, un polinomio asociado a un autorregresivo de orden 1. ¿Vale? Vale. Entonces, la idea ya más o menos es, creo que más o menos debe de quedar claro hacia dónde voy. La idea es, en general entonces, cuando nos enfrentemos a situaciones en las cuales la ecuación que describa la serie sea de esta forma, diremos que la serie tiene raíz unitaria. Si la serie tiene raíz unitaria, ¿cuál era una de las cosas que sabemos sabemos que los AR solo son convergentes si el coeficiente asociado a la parte autorregresiva, es decir, el coeficiente que debería estar aquí, es en valor absoluto menor a 1. Es decir, ni siquiera puede ser 1. Tiene que ser menor que 1 o mayor que menos 1. No puede ser 1. Entonces, si es 1, como en este caso, quiere decir que estoy en un escenario en el cual este proceso no es convergente. Este R1 no es convergente. Entonces, la pregunta que debemos de tratar de responder es cómo le hago para darle un tratamiento a esta serie de manera que pueda yo emplear las técnicas de estacionariedad que yo conozco. Bueno, pues la única manera de hacerlo es asumir que el proceso puede ser únicamente de dos formas. La forma más sencilla es pensar que el proceso es como este que estoy poniendo acá. Si el proceso es como este que estoy poniendo acá, este que está aquí es un caso particular de la expresión que yo puse aquí, de esa expresión, que es mi representación general. Es un caso particular. Estoy asumiendo que tiene esta forma. Este amigo yo sé que es estacionario, pero solamente en variantes, ¿vale? Ahora bien, cuando en realidad la ecuación sea como esta que puse en un marco rojo, tengo que encontrar una forma de solucionarla, porque yo sé que este que está ahí no es estacionario en varianza. ¿Por qué sé que no es estacionario en varianza? Porque es explosivo. Entonces quiere decir que seguramente sigue una trayectoria que nunca voy a poder solucionar. Vamos a pensarlo. Tomemos la varianza de este amigo, la varianza de y de t, asumiendo que el objeto que tengo aquí es como este que está aquí arriba. Vale. Entonces es igual a la varianza de delta más y de t menos 1 más u de t. Si tomo la varianza de esto, entonces esto es igual a... La varianza del primer elemento es 0 porque es una constante. Esto es igual a la varianza de y de t menos 1. Perdón, ya no estoy escribiendo bien. De y de t menos 1 más la varianza de u de t más dos veces la covarianza que guarden y de t con u de t. Porque no puedo decir que y de t menos 1 y u de t no tienen relación.
En realidad, seguramente sí lo tiene. Entonces, ya desde aquí me puedo dar cuenta que este objeto no va a tener una varianza constante, porque está influida por la varianza del mismo proceso en periodos pasados y la varianza del término de error. Seguramente el término de error sí tiene una varianza constante, pero lo otro ya no parece tener una varianza constante. Entonces, tengo un problema. Cuando tengo raíces unitarias, esa es la conclusión. Cuando tengo una ecuación que tiene raíces unitarias, no puedo decir que es estacionaria invariante, pero sí puedo hacer una transformación para hacerla estacionaria en medio. ¿Cuál es la transformación que vamos a proponer? Es la siguiente. Entonces, si tengo y de t igual a delta más rho y de t menos 1 más u de t como ecuación general, autorregresivo de orden 1. Si rho es igual a 1, entonces el proceso tiene raíz unitaria, ¿no? Entonces, si rho es igual a 1, entonces tengo raíz unitaria. Si tengo raíz unitaria, entonces puedo hacer esto. Quiere decir que esto es y de t menos y de t menos 1 más delta más u, perdón, no es más, es igual. Igual a delta más u de t, ¿vale? Y este que está aquí, seguramente ya ubicaron quién es. Ese cómo lo habíamos denominado anteriormente. No, más sencillo que la serie en diferencia. La diferencia de y de t. Y la diferencia de y de t es igual a delta más u de t. Y esto que está aquí es estacionario. Porque u de t es estacionario, es un ruido blanco. Y delta solamente es una constante. Entonces, conclusión. Si tengo raíz unitaria, si tomo la primera diferencia de la serie, encuentro un proceso estacionario. ¿Vale? ¿Eso por qué es importante? Ah, bueno, porque de hecho yo me la pasé diciendo que todas las series que iba yo a analizar les iba a tomar la primera diferencia. Ahora ya tiene sentido. Sí, claro, porque si la serie original tiene raíz unitaria y si le tomas la primera diferencia, entonces ya la hiciste estacionaria. ¿Qué es lo único que le falta a mi planteamiento? Hacer la prueba estadística para determinar cuándo la serie tiene raíz unitaria. Es lo único que me falta. Y eso es lo que voy a hacer seguramente en la siguiente clase. ¿Vale? ¿Dudas con esto que hice hasta aquí? Mm. Sí, la condición es, si tiene raíz unitaria, es decir, asume por un momento que tu proceso es un AR1 como este que estoy escribiendo aquí, ¿no? Como este que está aquí, este pelín. Es un AR1. Si este objeto ρ es igual a 1, entonces tiene raíz unitaria. Es eso que está ahí representa la raíz del polinomio característico. Sí, exacto. Si la raíz del polinomio característico es 1, entonces puedo reacomodar la expresión como esta que le pongo doble pelito. Y esta, que es la diferencia, se vuelve estacionaria. Entonces, lo que voy a hacer en adelante es crear una prueba estadística para preguntarnos, de hecho lo podemos enunciar así, nuestra prueba estadística que vamos a utilizar en adelante es preguntarnos cuándo ρ es igual a 1. Esa es mi hipótesis de trabajo. Siempre que tenga una serie me voy a preguntar cuándo ρ es igual a 1. Es decir, asumiendo que puedo construir una serie en un autorregresivo de orden 1, ¿bajo qué condiciones el coeficiente asociado a la parte autorregresiva es 1?
Cuando sea uno, tiene raíz unitaria. Cuando no sea uno, no la tiene. Vale, eso es lo que estoy diciendo. ¿Dudas con esto? Si es uno, tiene raíz unitaria. Si no es uno, no la tiene, pero hay que analizarlo con cuidado. Bueno, señora, es lo único que quiero dejar. ¿Vale? ¿Dudas con esto? Ok, vale. Entonces, voy a dedicarle los siguientes minutos a exponer un poco sobre la idea del trabajo final. ¿Vale? No vamos a trabajar hoy con nada. ¿Bien? ¿Dudas? Antes de empezar con lo del trabajo final. Sí, claro. Perdón, sé que les debo notas de esta parte. Entonces, este fin de semana trataré de ponerme al día con las notas de clase que faltaron. ¿Va? En este caso, la forma más sencilla de pensarlo es de la primera. De la primera. Sí. La- sí, exacto. Ese es el modelo más sencillo. Lo voy a completar un poco más adelante. Pero el modelo más sencillo es este, ¿vale? Básicamente lo que estoy diciendo detrás es, por un momento asume que todas las series que vas a analizar se comportan como un R punto, por un momento, ¿no? Y lo que sigue es pensar qué pasa cuando no, ¿no? Pero eso lo vamos a hacer en la siguiente sesión, ¿vale? ¿Dudas más? ¿No? Vale, entonces voy ahora sí a conversar sobre el trabajo final, ¿vale? Entonces me voy a mover de aquí a estas láminas. Estas láminas las voy a subir a Drive, creo que no se las he subido, o también a GitHub para que las tengan ahí. Entonces vamos a hablar de los lineamientos del proyecto final. Esta parte también la grabo por si compañeros que no estuvieron en la clase luego quieren ver. Entonces también la voy a dejar grabada, ¿vale? Entonces, lineamientos del proyecto final. Bien, ¿qué es lo que busco con su trabajo final? Mi objetivo es evaluar su grado de conocimiento de los temas del curso a través de una aplicación, ¿no? Es básicamente lo que quiero hacer. Entonces, en su proyecto final, ustedes pueden considerar cualquiera de los temas que veamos en el curso. Entonces, pueden pensar en un arma, si creen que con eso cumple con los requisitos que voy a poner, es suficiente. También puede ser un arma, puede ser un GARCH, que no los he visto, pero lo voy a ver. Pueden ser modelos multivariados, entonces pueden ser univariados, multivariados, como los causalidad de Granger, puede ser un MGARCH, que es el caso multivariado del GARCH, o un panel bar o un bar, ¿no? El panel bar no lo hemos visto, lo voy a ver también, ¿vale? Pueden ser procesos multivariados para series no estacionarias, que es en la parte que estamos ahora, que es cointegración, básicamente, ¿sí? Pueden ser modelos de cambio de régimen, voy a ver un par de modelos de cambio de régimen, y pueden ser modelos para series que, es que hay una cosa bien interesante, porque seguramente ahorita en su cabeza deben de pensar, bueno, si hay series estacionarias y hay series no estacionarias, ¿qué pasa cuando en mi análisis, dentro de mi pool de series que estoy analizando, tengo objetos que son estacionarios unos y otros objetos que son no estacionarios? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Porque ese es el caso, cuando tengo información mixta. Ah, bueno, cuando tienes información mixta puedes aplicar modelos ADRL, ¿vale? Que eso es lo que voy a ver al final de la clase. Yo creo que con eso, porque no me voy a dar tiempo a ver más temas, que por ahí que tenía un par, pero no creo que vaya a dar. Bien. Lineamiento. Entonces, el entregable. El entregable son dos cosas. Eh, la primera cosa que es entregable es un R Markdown, donde incluya sus cálculos, procedimientos y demás cosas que hayan utilizado para sus datos. El segundo entregable es un documento. Incluso puede ser su mismo R Markdown, que ustedes le dan formato para que cuando lo generen se vuelva un documento que parezca, bueno, que valga parezca documento, ¿no? Con texto, con ecuaciones, como ustedes quieran. Puede ser el mismo objeto, ¿no? Puede ser el mismo R Markdown o pueden tenerlo por aparte, como ustedes quieran. Entonces, ¿qué es lo que yo esperaría de su documento? Yo espero que tenga 5 secciones. Una introducción donde lo que yo espero que es que me motiven por qué es importante el tema, ¿no? Y que hagan un poco de revisión de literatura respecto del tema, que me mencionen trabajos similares,
y que y lo más importante es que formulen una hipótesis de trabajo, ¿vale? Entonces, la hipótesis puede ser que quieren probar, no sé, a lo mejor van a utilizar un bar para probar que las desviaciones de la trayectoria del crecimiento afectan las desviaciones de la trayectoria de las exportaciones, ¿no? Eso puede ser la hipótesis de trabajo, así de sencillo, ¿no? Segunda sección, la descripción de los datos que ocupen. Necesito saber dónde tienen sus datos, son micro, son macro, no lo sé, ¿no? Tercera sección, análisis descriptivo de los datos. Aquí son gráficos, cuadros, lo habitual que haríamos para un trabajo como este. Eh, la sección 4 es la más importante de todo, es probar su hipótesis enunciada, ¿no? Entonces, dada la técnica que vayan a ocupar, me tienen que decir si su hipótesis la aceptan o la rechazan. Es básicamente lo que quedaría en la sección 4. Y la sección 5 son conclusiones, ¿no? Que me digan más o menos como eh, si rechazaron su hipótesis o la aceptaron, qué implicaciones tiene en general, ¿vale? Pues le han dado el enfoque que ustedes, ¿vale? ¿Dudas con eso hasta este punto? Ok, bien. Vamos a hablar ahora eh, bien, el proyecto final se puede entregar en equipos de máximo 3 personas, ¿vale? Puede haber casos excepcionales, pero yo creo que 3 está bien. La fecha que yo les propongo estimada de entrega es 12 de enero. Como lo conversamos al inicio del retorno a clases, es opcional. Si ustedes me lo quieren dar en diciembre y ya si quieren deshacer del tema, bueno, ¿vale? Pero el 12 de enero es la fecha límite para todos los que estamos en él. Bien. Eh, entre el 16 y el 18 de enero haremos una serie de mini exposiciones de unos 10 minutos de cada uno de sus trabajos. El objetivo es como que pues sus compañeros también tengan oportunidad de ver qué otras cosas se les ocurrieron a los demás. También se vale preguntarse entre ustedes, o sea, todo con un afán constructivo, ¿no? Que no se trata de exhibir a nadie, sino es como de conocer el trabajo de los demás. Este, am, una cosa que no dije de la lámina anterior, perdón, de la lámina anterior. Esto estoy pensando en un trabajo de 10 páginas, no estoy pensando en algo más grande que esto, ¿no? Entonces, ya 15 páginas ya, o sea, 10 páginas está bien. Si me dicen que en 5 páginas pueden poner esto, también se va, ¿vale? Y me regreso acá. Ahora sí. La calificación, por lo tanto, resulta de evaluar el R Markdown y el documento y la presentación, ¿vale? Exactamente. 10 minutos. Vale. Ujú. No, exactamente. Puede ser así tan sencilla como es. Exacto. Sí, 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 exacto. Si tú, eh, exactamente, no tienes que preparar láminas. Si sientes que no tienes que preparar. Ahora, si quieres unas láminas porque te sientes más cómodo, también. Exacto, exacto, exacto. Yo haría lo mismo. Yo haría lo mismo. ¿Vale? Bien, ¿preguntas en este punto? Vale, veamos un ejemplo que yo les propongo. Vale. Mi ejemplo es este. Yo este ejemplo que les voy a proponer es un análisis de causalidad de Granger para identificar externalidades indirectas de red en la red de pagos con tarjeta. ¿Vale? Voy a motivar un poquito qué es esto. ¿Vale? Me voy a saltar esto y me voy a este diagrama. Bien. En general, las redes de pago con tarjeta son un concepto que se llama mercado de dos lados. Un mercado de dos lados, a diferencia de un mercado de un solo lado, tiene participantes, digamos que tiene una característica que se llama externalidades indirectas de red. Es decir, cuantos más usuarios hay de un lado del mercado, motiva que haya más usuarios del otro lado del mercado. ¿Cuál es el ejemplo clásico? Las páginas de cita, ¿no? Eh, eh, si hay muchas chicas en una página, vamos a pensar en una página de citas para personas heterosexuales, entonces digamos, si hay muchas chicas en una página de citas, motivará que haya más hombres.
Pero también si hay muchos hombres, seguramente motivará que haya muchas chicas, ¿no? Vale. Entonces el ejemplo clásico. Ahora piensen en la red de pagos con tarjeta. ¿Cómo funciona una red de pagos con tarjeta? Bien, muy sencillo. De un lado tenemos a los tarjetavientes, las personas que tenemos nuestra tarjeta de crédito con la cual realizamos compras. Y del otro lado tenemos los comercios. Los comercios son las empresas o las personas que deciden vender un servicio o un producto y que ponen como un dispositivo que se llama terminal punto de venta a partir del cual reciben tu tarjeta. ¿Vale? Ese mercado, digamos, esa red que conforman todas las tanto tarjetas como las conexiones de las CPV, se llama red de pagos con tarjeta. Tiene, lo que siempre se ha dicho de estas redes de pagos con tarjeta es que hay externalidades indirectas de red. Es decir, entre más tarjetas hay, entre más personas hay dispuestas a pagar con tarjeta, hay más comercios dispuestos a poner una TPV para aceptar tarjeta. Pero también ocurre lo contrario. Digamos, eso dice la teoría, ¿no? Entre más comercios hay donde acepten tarjeta, motivará que la gente utilice más las tarjetas, ¿vale? Entonces, la pregunta o la hipótesis de trabajo que yo planteo es, ¿de verdad existe esta externalidad indirecta? Es decir, que más tarjetas generan más TPV y que más TPV genera más tarjetas. Entonces, si lo pensamos de esa manera, suena un gran, ¿no? Es decir, queremos ver si hay causalidad de que del lado de tarjetas hacia TPV y viceversa, de TPV hacia tarjetas. Bien, ¿dudas con el planteamiento? Vale. Bueno, entonces es así de sencillo. Entonces, pensemos, la teoría es mi hipótesis es esta. Entonces, en un mercado de dos lados, con externalidades indirectas del lado emisor y del lado adquiriente, ahora les digo quién es el lado emisor y quién es el lado adquiriente. El lado emisor es bancos y tarjetavientes. Bancos que emiten tarjetas y tarjetavientes, ¿no? Entonces, ese es un lado del mercado. Del otro lado del mercado, que se llama el lado adquiriente, es bancos que le proveen a los comercios terminales punto de venta y los comercios, ¿vale? Entonces, si ustedes se dan cuenta, los que están aquí en todos lados son los bancos, ¿no? Pero en general esa es la idea. Entonces, el trabajo que yo utilizo como referencia para este planteamiento es este trabajo de 2014. Es muy chistoso porque todos que son como de gente asiática coinciden en ustedes el apellido, ¿no? Es Tan Han, quién sabe si son parientes o no, no lo sé, pero me es muy chistoso eso de repente. Vale. Entonces, voy a utilizar la causalidad de Granger para determinar si hay una externalidad indirecta. Entonces, mi hipótesis de trabajo es esta, es a mayor número de TPV, bueno, más bien, mi hipótesis de trabajo la quiero probar con este planteamiento empírico. A mayor número de TPV, mayor es el gasto promedio de las tarjetas y por lo tanto mayor es tarjetavientes. A mayor número de tarjetas, mayor es el valor de las ventas promedio en TPV y por lo tanto hay más TPV. Ese es el mecanismo causal que estoy pensando que existe, ¿vale? Esta es más o menos la relación que encuentro preliminarmente. Si hago un scatter plot del número de TPV y de gasto promedio con tarjetas, parece que tiene una relación positiva, entonces pareciera que sí. Del otro lado tengo un número de tarjetas y ventas promedio de TPV, también pareciera que sí, es decir, más TPV genera más uso de tarjetas, más tarjetas genera más también uso de TPV, ¿vale? Esa es mi hipótesis preliminar. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Hago causalidad de Granger, utilizo estas series que estoy enunciando aquí, y vamos a utilizar una causalidad de Granger verificando con 2, 4 y 6 de resultados. Bien, los resultados son estos. Bueno, aquí tengo raíces unitarias que todavía no he visto. Me lo voy a soltar un poquito. Aquí están los resultados. Bien, entonces, mi primera hipótesis nula es, eh, estoy utilizando las series en diferencias. ¿Por qué razón? Porque lo que encontré es que las series en niveles tenían raíz unitaria. Entonces las tuve que diferenciar. Esa es la razón. ¿Vale? Bien. Entonces, y porque Granger funciona para series estacionarias. Entonces, lo que hago es, tomo las variaciones de las TPV y veo si las variaciones de las TPV generan más gastos o generan más tarjetas. Vale. Eh, y también hago el caso inverso, más gastos genera más TPV. Y lo que encuentro, digamos que es una información mixta, ¿no? Es como que en general pareciera ser, eh,
que solamente puedo decir que los casos que son relevantes para mi análisis son, por ejemplo, el de este renglón, donde encuentro que más TPV eh, no causa gastos, rechazo esta hipótesis, por lo tanto puedo decir que más TPV sí genera más gastos en tarjetas, por lo tanto sí puede haber evidencia de que más TPV genera más tarjetas de crédito. Pero la relación inversa no, que más tarjetas genera más TPV, esa no la encontré. Puede ser que tenga un error en datos, puede ser que la muestra no sea suficiente, también puede ser, pero esa es más o menos mi conclusión. ¿Vale? ¿Dudas con esto que estoy planteando aquí? Y pues ya, más o menos eso es lo que yo esperaría de un análisis. ¿Vale?